usted la campaña El fentanilo mata, pero dale el último toquecito. Literal, pongan ustedes que el día de ayer en el Congreso de la Unión lo que se dijo es el nepotismo mata, pero dale otro lleguecito, porque se movió del 2027 al 2030 la aplicación de los cambios constitucionales que van a prohibir el nepotismo electoral. Es decir, que no puedas heredarle a la novia, al novio, al marido, a la marida, al hermano, al primo, al sobrino, el cargo público que ostentas. Claro, hasta el 2030. Y por eso esa fue una de las primeras interrogantes que llegó a la mañanera. Presidenta, usted envió una iniciativa que decía 2027. Pues qué pachón, ¿qué pasó? Pasó el verde asqueroso ecologista. Yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de pues, la alianza del movimiento, acordaron que fuera hasta el 2030. Entonces, allá es una decisión de los senadores y los diputados y pues lo que me importa a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales. En la Constitución, que es lo más importante, quede en la Constitución. Efectivamente, fue el Partido Verde, este aliado que en el fondo es peor que el hermano incómodo del partido de Morena, quien, porque le conviene al gobernador de San Luis Potosí, quien propuso esta reserva a la ley, en vez de ser aprobada como la había enviado la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para su inmediata aplicación en el 2027, quisieron que les regalaran 3 añitos que significarán 6 añitos más en el gobierno de este gobernador de San Luis Potosí, el Pollito como le conocen, y su, no diré pollita, pero su esposa, Entenada, cuyo currículum cuando uno voltea a ver justamente en el Senado de la República consta únicamente de estudios en ciencias de la comunicación, se comunica bien, vamos a reconocerlo, y quien ha tenido como una enorme y amplísima experiencia profesional, hacerse cargo del DIF en el estado y luego hacerse cargo del DIF en Soledad donde el presidente municipal, por herencia del cargo, para que vean ustedes cómo de nepote a nepote nos podemos estar hablando, por herencia del cargo llegó justamente el que es su esposo y actual gobernador del estado. Y por eso durante la conferencia de prensa le insistían a la presidenta si esto no le generaba pues al menos un poquito de asco, un poquito de resquemor. Y lo que ella respondió fue, no es lo que yo quería, pero hay veces que los fines justifican los medios y aquí el fin sería que quede en la Constitución prohibido o vetado el nepotismo electoral. Y 3, citó al presidente López Obrador o expresidente López Obrador en esta suerte del en esta suerte del fin justifica los medios. No sé si la razón de los otros partidos políticos tenga que ver con el gobernador de San Luis Potosí. Lo que es cierto es que no creo que el pueblo, ni de San Luis Potosí, ni de ningún estado de la República, ni de la Ciudad de México, le guste que se deje como candidato a un familiar. Si presentamos la propuesta fue justamente por eso. Entonces, si alguien pretende dejar a un familiar o que sea un familiar quien va a ser el candidato o candidata, lo va a ver muy mal la gente. Pueblo. Presidenta, ¿considera correcto que Morena haya cedido las presiones de erradicar el nepotismo? Es que no es un asunto de ceder las presiones. Pero es que aplazaron la reforma, Presidenta, para consumar un último acto de nepotismo. A ver, pero a explicarlo bien, ¿no? Porque si no
se ponen las palabras de tal manera que parece que estamos. En el acuerdo al que tienen que llegar en un Congreso, se toman decisiones. Decía el presidente López Obrador que la política es optar entre inconvenientes. A veces no es lo que deseas, sino lo que se puede hacer. Entonces, en el marco del acuerdo político que se requiere para que se aprobara la reforma, lo que se cambió es que no fuera en el 27, sino que fuera en el 2030. Lo cierto es que espero que la aprueben los congresos estatales y la Cámara de Diputados va a quedar en la Constitución a partir del 2030. Entonces no es que hayan cedido o no, sino qué acuerdo se logra, porque recuerden que la mayoría, o sea, para cambiar la Constitución es la mayoría calificada. Entonces finalmente toman la decisión de que se fuera al 2030. Básicamente, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que sí, que uno de los mandatos para la transformación o del segundo piso de la transformación era justamente erradicar de raíz, pues, el amiguismo, el compadrazgo, el nepotismo. Eso que con tanta insistencia ha criticado Morena, existe y abunda y corroe y pudre al Poder Judicial de la Federación. Esto que también existe en el Poder Ejecutivo, claro, no de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, y de hecho existen de pronto familias políticas. El PAN se hizo gracias a familias, a nombres, los Gómez Morín, los González Luna, y fue creciendo porque era la tradición de nombres que iban construyendo los partidos. Pero el nepotismo también ya se ha convertido en una forma de subsistir en el poder, de enquistarse en el poder. Y habrá nepotismo del bueno y nepotismo del malo, pero lo que quería la presidenta es librarnos ya de las excepciones a las reglas y decir, al menos espérate, qué bueno que eres el ingeniero Lázaro, qué bueno que eres el ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, y que tu papá fue un presidente, y que tu hijo está en el gobierno. Qué bueno que hay una tradición familiar, pues de alguna manera dedicada a la política, como pueden existir nombres, por ejemplo, en la medicina. Pero no hagas el malabarismo de te paso porque te finjo y porque te doy y porque le voy a hacer como Fox quiso hacerle. Recuerden, en realidad ahí está una de las raíces de la gran indignación de simular una elección para quedarte en el cargo. En este caso sería Marta Sagún, que fue presidenta de la República vía Fox, quería quedarse de presidenta, y perdónenme la ironía, pero es que de verdad así pareció, Fox como que una vez que le entró al Prozac ya ni gobernó, pero bueno, el asunto es que Fox quería dejar a Marta Sagún de Fox y no ocultaba que eran una pareja presidencial. Quizás esa es la máxima expresión, luego la quiere replicar Felipe Calderón. Tuvimos incluso a Margarita Zavala como candidata a la presidencia, pero en una suerte de pudor político. Ella se reserva de hacer activismo político mientras Felipe Calderón es presidente y se bebe a México. Ya sé que estoy siendo muy grosera, pero es que de verdad, miren, por ejemplo, ahí hubiera sido interesante que Margarita Zavala, pues, por más que le cantinfleo de más, pues le hubiera ayudado un poco a don Calderón, porque imagínense ustedes, ¿qué tal que en una borrachera fue como decidió que no corría a García Luna? Pero bueno, vamos a volver al tema que realmente nos afecta y que les digo, se llevó las primeras interrogantes que llegaron en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. Y era en el fondo, hay una traición al mandato popular que veía en Morena justamente este partido que iba a terminar con
con todas estas prácticas y abuso del poder, de pensar que el poder no es una responsabilidad, sino el privilegio y la posesión de familias, de grupos políticos, de sindicatos. Todo esto que institucionalizó el PRI, que revolucionó y agravó el PAN y que tendría que haber llegado Morena para acabar, pero no. De hecho, no es lo que sucedió y deja a la presidenta Sheinbaum ya casi como una cuestión de conciencia propia lo que se va a hacer y dejando casi en claro que al Partido Verde le va a valer ver que se cumpla eso que ella está diciendo, porque a ellos no se los piden. El tema de la discusión de la ley contra el nepotismo, ¿no es un desafío a la voluntad popular que usted recogió durante la campaña, presidenta? Repito, es lo que... No voy a decir otra cosa distinta a la que ya dije. La política es optar entre inconvenientes. Esa es una frase del presidente López Obrador. Entonces, en el marco de que quede en la Constitución que no haya nepotismo y que no haya reelección, pues lo que se logra es que sea a partir del 2030 y es el acuerdo político al que se pudo llegar. Si alguien quiere postular en el 2027 a un familiar, pues no creo que le vaya muy bien, porque no creo que el pueblo vaya a aprobar esa condición. Y pues mi recomendación es que particularmente es una recomendación, además ya está en los estatutos del partido al que pertenezco, pues es que no se haga por parte de Morena, en el caso de sus candidatos, y que busque que en las alianzas con los tres partidos, pues que no ocurra esto. Usted dice que… Para el 27, pero es lo que se pudo lograr en el Congreso y qué bueno que se logró. A ver, ¿por qué no lo vemos en el lado positivo? A partir del 2030 no hay nepotismo, no hay reelección. Usted dice que confía, y también los estatutos de Morena, de que no se presente un familiar como candidato. ¿Confiaría también en los otros partidos, como en el caso, por ejemplo, de San Luis Potosí, que es el Verde, y que aunque ya dijo la esposa del gobernador, senadora, que no aspira a relevarlo en el cargo, confía que el Verde también vaya por esta línea? Pues lo tienen que decidir ellos. Repito, ¿quién los va? Cuando se postula un candidato, ¿candidata qué busca? Pues el voto popular. Entonces, si se postula un primo, hermano, esposa, hijo, cuñado, pues no creo que le vaya muy bien en el Estado, en la presidencia municipal, o en la diputación, o en la senaduría. Bueno, ya senaduría. Miren, lo que ocurrió el día de ayer en la Cámara de Senadores fue básicamente una reserva con dedicatoria. La dedicatoria o los aludidos serían en el partido de Morena Félix Salgado Macedonio, que es papá de la gobernadora ausente de Guerrero. Y digo ausente porque sabemos que porque además, fíjense, como la tal Ruth Silva, o Ruth, ya se me olvidó su nombre porque no es relevante y no lo digo de forma misógina, Ruth González Silva. Entonces les decía yo, las dedicatorias, Félix Salgado Macedonio, Ruth González Silva, que es del Partido Verde, y la otra, obviamente, Saúl Monreal. Y no se salvaron en el debate del Senado. Comencemos por la bonita familia. Como dice el Monero Hernández, que es muy cercano a la 4T, para que vean que justamente estas alianzas, este fin justifica los medios, empieza a destazar los medios de convivencia dentro del propio Morena. Hernández pone esta gloriosa caricatura el día de hoy en la jornada, donde vemos la multiplicación ya no de los panes, de los Monreales, donde Monreal puede ser niño, mujer, quimera y político a la vez, y donde dice, hombre, si ya podíamos postergarla a 6 años, ya le hubiéramos dejado hasta el 2042 si yo tengo tanta familia. Y es que hay que recordar que la dinastía, porque eso es lo que es, la dinastía Monreal
ya tuvo como gobernador de Zacatecas a Ricardo Monreal, quien renunció al PRI, se fue al PRD, y así es como llegó a gobernador de Zacatecas. Se le quitó el amor al PRI cuando no le dieron la candidatura. Y de ahí, en varios intentos fallidos, quiso pues heredar o dejar la marca Zacatecas, la gubernatura de verdad, que además después de él regresó al PRI, para que vean que tampoco fue un buen gobernador. Y cuando vemos cómo está sumido en la violencia Zacatecas, se comprende. Y bueno, finalmente, después de tantos votos fallidos, David Monreal se hizo gobernador. Pero es una familia de muchísimos hermanos. Si bien recuerdo, son 9 hermanos. Y Saúl, el más jovencito, el rebelde, pues también le gustó la política. Y fue un presidente municipal, la verdad es que rebasado copado, en Fresnillo, porque cuando uno voltea a ver los números del crecimiento de la delincuencia y de la muerte y de los homicidios en esa municipalidad zacatecana, pues dirías, ¿cómo es posible que le favoreció tanto el voto en la elección del año pasado? Y ahí tendríamos que darnos cuenta que son, y a mí discúlpenme, unos malagradecidos, porque el éxito que tuvo Saúl Monreal, quien fue además cuestionado en el Senado, y ahorita les voy a dejar justamente este intercambio entre una senadora del PAN y Monreal, que se defiende diciendo, yo no tengo ningún privilegio. No, casi nada, tu apellido no. Ay, ¿cómo vas a creer? Bueno, donde él dice, yo no tuve ningún privilegio, pues lo que nos enseña es básicamente que ni siquiera entienden que no entienden y ni siquiera comprenden que gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum y al arrastre que ella tuvo en el voto popular, él, porque eso es lo que argumentaba, fue tan votado en Zacatecas. Porque como marca, la marca Monreal, en la Ciudad de México, donde fue más reñida la disputa, Ricardo Monreal no pudo imponer a su hija, a Katy, que por cierto, trabaja en el gobierno federal. Estos son los problemas y desde ayer así se encendían los ánimos en el Senado. Cuídalos, Monreal, que no quieren soltar Zacatecas y que literalmente se sienten los dueños de Zacatecas. Otro que se siente dueño de un estado y es de Guerrero, es Salgado Macedonio, que quiere ser gobernador cuando su hija Evelyn Salgado deje de ser gobernadora. Y decirle a la senadora, no, a usted nada más, porque no merece ni el nombre. Y se lo digo a usted, le aclaro que mi trabajo y mi trayectoria me ha costado. No, a diferencia de usted. A ver, senadora, a diferencia de usted. Permítame, senador Monreal. Que nada más su único mérito fue el partido. Senador Monreal, un momento. Permítame, senadora. No puede estar interrumpiendo al orador. Usted tuvo 5 minutos de uso de la palabra. No puede usted. No. Que mi trabajo me avala, que tengo 27 años en la política y que no soy un oportunista, que ahí está, he sido diputado local y para mayor conocimiento, ya se los he dicho, le voy a dar el currículum de toda mi familia para que tengan al menos la información correcta, porque usted, como todos, y como es la derecha de hipócrita, nada más crea narrativas y mentiras. Y yo se lo digo personalmente, se lo digo en qué trabajan toda mi familia. ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Cuánto tiempo? Y yo vengo a hablar por mí, por mi trabajo. Para su mayor conocimiento, fui el de mayor votación en la historia de Zacatecas. Otra dedicatoria era de esta ley, aunque él dijo, no, a mí no me cuenten, yo no me he subido en la boleta, es Félix Salgado Macedonio. Yo en ningún momento he manifestado
que quiero ser candidato a gobernador por Guerrero. No lo he dicho, no lo he expresado. Allá gobierna una gran mujer. Para mí es una gran satisfacción que una gran mujer que en estos momentos está ocupando los primeros lugares como la mejor gobernadora de México, Evelyn Salgado Pineda, lo que no ocurría antes. Gobernantes que mataban campesinos, como en Agua. Y la última en discordia, y realmente la que parece fue la que hizo que los legisladores de la 4T se fueran en contra de la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Esto tenemos que guardarlo como precedente, porque la presidenta pidió una reforma de una forma y aquí no fue el caso, como siempre, por ejemplo, existió esta crítica de que al presidente López Obrador no le movían ni las comas ni los errores en sus iniciativas y todo se aprobó como lo mandó, de hecho ya siendo presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahora lo que vimos fue que Adán Augusto López y Manuel Velasco simplemente importóles tres pepinos, como dice la expresión, y no decidieron seguir la iniciativa como la envió la presidenta de la República. Ella, en la conferencia mañanera, no acusa que fue una afrenta directa a su mandato o a su don de mando sobre los legisladores de la 4T. Ella no acusa de recibo en esto, pero evidentemente ahí va a quedar ese antecedente. Los del Partido Verde decidieron que la presidenta podía esperar porque Ruth González, ella no podía esperar. Y miren que la tal Ruth está muy jovencita. Eso sí, se defendió en el Pleno del Senado. Preguntar al senador Marco Cortés cuántos votos obtuvo. Una servidora en San Luis Potosí obtuve 526,000 votos y tú eres plurinominal. Eres un legislador en donde el pueblo no te eligió. A diferencia de una servidora, el pueblo me eligió porque así lo quiso. En el 2027 en San Luis Potosí, la gente va a elegir a quien decida, sea quien sea. Y si hablamos por parte del Partido Verde, quien sea él o la candidata, vamos a ganar. Gracias, senador, presidente. Así sus valientes palabras, yo sí fui votada y vuelvo una vez más al tema de que estas personas son completamente malagradecidas. Fueron votadas o votados porque hubo una campaña presidencial que arrastró los votos estado por estado y fue justamente la candidatura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien decidió hacer campaña de verdad, brazo con brazo, bastón de mando, coleta y todo, estado por estado, acompañando a casi todos los postulantes que el día de hoy están en el Senado de la República y que están en la Cámara de Diputados. Sudó con ellos y el mandato el día de hoy es de ella. Evidentemente ella llega impulsada por la popularidad del presidente López Obrador, pero la elegancia con la que la presidenta ha decidido no romper ni escupir al legado de quien fue su sucesor y además su gran impulsor y de hecho quien le da el primer cargo o encargo público, que es el presidente López Obrador, y ella no se voltea y le hace bueno, lo que aquí estamos viendo es a una bancada del Partido Verde que no le importa que llegó con ella, porque si se trata de ceder o sacrificar un poquito de ese poder mal habido o al menos compartido, porque se los dio en gran medida Morena, ahí sí no quieren soltar nada. Y yo por eso aquí sí quiero recordarles quiénes son esos aliados verdes. Esos aliados verdes son los que yo,
con mi celular, de verdad, con mi celular, grabé el día en que obtiene el triunfo Claudia Sheinbaum. El tal niño verde, el viejito verde, o rabo, bueno, no sé, el viejito verde ese, que además heredó, para que vean cómo esto es casi como las monarquías. Su papá le compró un partido, porque su papá era medio hippie, recuerden al papá que le gustaba andar ahí que en la selva y no sé qué tanto con su causa verde, le regala la marca al niño y el niño lo único que ha hecho es adueñarse del estado de Quintana Roo y luego hacer este tipo de movidas tras bambalinas. Pero me vuelvo al día de la elección para que vean quién es el aliado. El aliado no festejaba el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum el día de la elección. El aliado lo que decía es, soy la verde. Sí, eso es lo que decía. Y me voy a fregar al PT. Soy una verga, cabrón, no mames. No mames, cabrón. Bueno, a ver, el otro. No, ya lo sé, pero no, PT. Luego, y lamentablemente ocurre lo que no era deseable. La presidenta Claudia Sheinbaum insistía esta mañana, oigan, el valor o lo valioso es tener en la Constitución justamente ya puesto o mandatado de manera constitucional la prohibición de heredarse el cargo de familiar a familiar en materia electoral. Muy importante. Esta reforma, que es una exigencia de décadas de la izquierda, de la oposición, de todos los grupos políticos que siempre acompañaron al López Obradorismo, primero en el PRD y luego en su escisión a Morena. Bueno, este anhelo que es dejemos de andarnos regalando el cargo o patrimonializando al voto popular, la administración de cargos que vienen directo del voto, sentir que son tuyos, que tú los posees, un poco en el sentido monreálico del asunto, monárquico monreálico. Entonces, en vez de ver el mérito de esta reforma, todo mundo está volteado a ver con lo que hizo el Partido Verde, con esta reserva que impulsa la reforma hacia adelante. Y entonces, en vez de ver congruencia en Morena, que está cristalizando un anhelo de la izquierda de décadas, una reforma con, ahora sí que de las primeras que traen la marca propia de la presidenta Claudia Sheinbaum, en vez de estar festejando esto, lo que estamos ahora diciendo es, Morena no tiene congruencia y dos, el Partido Verde no camina con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esa es en verdad la pena.